El mito de Inanna y su Calletuda. 2 tablillas, de 10 columnas cada una y con algunos deterioros, y otros pequeños fragmentos recogen un mito protagonizado por la diosa sumeria Inanna. El mismo fue compuesto en el primer tercio del segundo milenio a.C. Desde el punto de vista cultural el mito se centra en los orígenes y progresos de la hortofruticultura. La señora de los grandes poderes. Digna de sentarse sobre el estrado celeste, Inanna, la de los grandes poderes, digna de sentarse sobre el estrado celeste, Inanna, la que ocupa el amable y grandioso templo Eanna, allá en Uruk, aquella joven mujer quiso un día descender aquí abajo, a la tierra. Su venida se debió a su deseo de separar a los malvados de los justos, a su interés de sondear lo verdadero de lo falso. A ello se debió su venida a la tierra. ¿Qué no se habrá recitado allá arriba? ¿Qué no se habrá contado todavía? Se trata de la señora montada sobre el poderoso uro celeste, famosa por sus poderes. Se trata de Inanna, cabalgando sobre el enorme león terrestre, famosa por sus poderes. En efecto, aquel día, la diosa abandonó el cielo para descender aquí abajo. Para descender a la tierra, ella hubo de dejar el Eanna, el gran templo de Uruk. Para descender aquí abajo ella hubo de dejar el Jiguna de Zabalam. Hubo de salir de Eanna, hubo de salir del Jiparli griega para descender aquí abajo. Inanna no dudó en revestirse con el incomparable mantón que asombra a los dioses. No obstante, antes de tomar contacto con la tierra acudió a Enki, el gran dios de la sabiduría, el señor del fundamento, para informarse acerca de algunas particularidades de la vasta tierra. Recibidos los consejos de Enki, Inanna con todo su esplendor y poderío bajó a la tierra, recorriéndola y explorándola. En la tierra no todo era perfecto, pues faltaban determinados elementos, entre ellos, los árboles frutales. Sin que Inanna se diese cuenta, Enki apresuradamente dio nacimiento a la palmera y con ella dio nacimiento al primer jardín que existía en la tierra. Muy pronto acudió a morar entre sus hojas un cuervo. Un día, el dios Enki interpeló al cuervo, dirigiéndole estas palabras: escúchame, cuervo, tengo que decirte unas palabras. Cuervo, tengo que decirte una cosa. Escúchame. El cuervo prestó atención a las palabras de Enki, quien le continuó diciendo: el aceite de los exorcistas de Eridu, que se haya depositado en un rico ungüentarlo de lapislázuli, se encuentra en mi cámara principesca. Acude a ella y allí tritúralo, pulverízalo y planta sus restos entre los arriates, hasta el marjal de los puerros. El cuervo, atendiendo las órdenes de su señor, acudió a la cámara principesca en donde trituró y pulverizó el aceite de los exorcistas de Eridu. Y el cuervo plantó los restos entre los arriates del jardín, hasta el marjal de los puerros. Y, como por arte divino, nació una hermosa palmera, de espeso follaje, ejemplar no visto jamás por nadie. Aquel pájaro, el cuervo, hizo el trabajo que suelen hacer los hombres durante varios días, lanzó paletadas de tierra al aire para distribuir los surcos, echó paletadas de tierra a ras del suelo para arreglar el jardín. Nadie había visto nunca nada igual. Así, aquel cuervo, siguiendo las órdenes de su señor, pudo hacer crecer la singular palmera. Se trataba de un ejemplar semejante en importancia a otro vegetal del jardín, el puerro, alimento de las gentes. Tras aquellos trabajos, y ya crecido el árbol, el cuervo remontó un día el vuelo y se subió a la frondosa palmera. Picoteó los dulces dátiles, llenó su pico con ellos. Aquella soberbia palmera, que pudo crecer gracias al agua que fecunda, árbol inmortal, no había sido vista nunca por nadie. Con los nervios de sus hojas se podían confeccionar diferentes instrumentos, con sus fibrosas hojas se podían construir esteras, sus serpollos servían como reglas de medir. No en vano aquel árbol, utilísimo, se hallaba en las tierras del rey, sus palmas acompañarían las ordenanzas reales y sus dátiles serían depositados como ofrendas en los templos de los más importantes dioses. Ahora bien, otro día, su Calletuda, tal era el nombre del jardinero, se hundió en lágrimas y palideció a causa de la tristeza. Había regado adecuadamente los arriates, dispuesto los bancales y preparado los conductos de las aguas. Sin embargo, nada había crecido en el jardín. ¿Por qué? Un huracanado viento lo había arrancado. Todo lo había desarraigado. ¿Cuántos desastres causó aquel viento impetuoso? Incluso el polvo de las montañas había golpeado, sin piedad, el rostro de su Calletuda hasta el punto de inflamarle los ojos. A pesar de ello, el jardinero hubo de desescombrar todo el jardín sin descanso. Elevando sus ojos, en medio de su fatigoso trabajo, y ya de noche, contempló las estrellas de oriente. Mirando hacia el cielo contempló las estrellas de occidente.
Tuvo cuidado, asimismo, de los espíritus que rondaban acechando, aislados. Analizó las señales de los demonios que vagabundeaban solitariamente. Aprendió los presagios inscritos en el cielo, vio cómo había que aplicar las leyes divinas, estudió las decisiones de los dioses. Todo ello para que su jardín no volviera a ser destruido por fuerzas adversas. Después, tras comprender signos y presagios, primero en 5, luego en 10 lugares inaccesibles del jardín plantó una hilada de umbrosos árboles sarbatú, álamos de espesa fronda, cuya sombra jamás faltaba ni por la mañana, al mediodía o por la tarde. Aquellos árboles detendrían vientos y polvaredas. Un precioso día, la señora, después de haber recorrido el cielo y recorrido la tierra, tras haber atravesado el Ilam y el Subur y bordear los sinuosos pasos de las montañas, la Yerodula, totalmente fatigada, llegó al jardín y en él se acostó, al amor de la sombra, para reposar. Su cayetuda, entretanto, desde el otro extremo del jardín la pudo observar a escondidas. Delante de su pubis, a modo de cobertura, Inanna se había atado los 7 poderes. Había dispuesto los 7 poderes a modo de cubrexexo. Pero su cayetuda, empujado por la morbidez de las formas de Inanna, por la belleza de su cuerpo, desató aquella cobertura protectora, la bajó y abusó de la diosa. Tras haberla poseído volvió al otro lado del jardín. El sol salió, apareció el alba, la mujer, entonces, ya despertada, se examinó de cerca, Inanna miró su cuerpo. Comprendió que había sido ofendida. ¿Qué catástrofe no provocó a causa de su sexo ultrajado? Que no perpetró la santa Inanna a causa del ultraje a su sexo. Llenó de sangre todos los pozos del país, llevó sangre a todas las albercas de los jardines. Si un sirviente iba a buscar leña, era sangre lo que podía beber. Si una esclava iba a llenar su cántaro de agua, era sangre lo que ella traería. Todos los hombres no bebían más que sangre. Inanna, una y otra vez, se repetía, quiero descubrir al que ha abusado de mí. Debo encontrar a mi agresor, no importa dónde esté. No cesó en la búsqueda del culpable. Recorrió numerosos lugares intentando localizar a su ofensor. Pero no encontró al que había abusado de ella. Sin embargo, el joven hombre, el jardinero, se fue a la casa de su padre, su cayetuda se marchó a decir a su padre. Padre mío, me he dedicado a trabajar en el jardín sin descanso. Pero un huracanado viento me lo ha destrozado todo. Al final comprendí que debía protegerlo con un cercado de árboles. Escogí el álamo y con él construí empalizadas en distintos lugares. A su fresca sombra acudió un día Inanna, a la cual vi desde el otro extremo del jardín. Me acerqué a ella y aprovechando que se hallaba dormida la besé y abusé de ella. Su cayetuda, con el semblante muy serio, conocedor de su grave culpa, continuó exponiendo a Enki la venganza que había tomado la diosa. Todas las aguas las había convertido en sangre. Finalmente, el jardinero le dijo al dios. Todavía Inanna no me ha podido encontrar, no ha tomado represalias contra mí. ¿Qué debo hacer? Su padre, entonces, le respondió, hijo mío, piérdete entre tus hermanos, que habitan en ciudades. Mézclate, ya, entre los cabezas negras, tus semejantes. La mujer nunca te encontrará. De acuerdo con aquellas palabras el jardinero se fue, dócilmente, a vivir entre sus hermanos, que habitaban en ciudades, se mezcló entre sus semejantes, los cabezas negras. La mujer no lo pudo encontrar. Inanna por segunda vez, a causa de su sexo ultrajado, perpetró una nueva catástrofe. Ensartando una a una las nubes del cielo desencadenó los vientos malvados e hizo remolinar a los ciclones. Detrás de ella se levantaban fuertes ventoleras y tornados de polvo, que todo lo inundaban. Y a sus lados, arribados del desierto, la acompañaban espíritus maléficos que lanzaban sus terribles encantamientos. La diosa repetía constantemente, debo encontrar a mi agresor, en donde quiera que se halle. Pero ella no lo pudo localizar. El hombre joven, el jardinero, marchó de nuevo a la casa de su padre. Su cayetuda le dijo, padre mío, la mujer de la que te hablé ha provocado una nueva catástrofe. Y a continuación, como en la vez anterior, le comentó a Enki los daños originados a causa de los terribles vientos y tornados que se habían abatido. Insistentemente sobre el país, su padre le volvió a aconsejar la misma solución, mezclarse entre los hombres. Pasar desapercibido. Sin embargo, Inanna provocó todavía una tercera calamidad, a causa de su sexo ultrajado. Tomando sus poderes abrió la tierra y cortó así los caminos. Por ellos no se podía circular. Causó así terribles juicios a los cabezas negras. En verdad, no se resistía a quedar ultrajada.
soportando su Cayetuda y las demás gentes aquella tercera calamidad, que había impedido la comunicación de los hombres y acarreado innumerables desgracias, no dudó en acudir de nuevo a casa de su padre a contarle la crítica situación por la que atravesaba el país. Enki volvió, sin inmutarse, a sugerirle que se mezclase entre los hombres para no ser localizado por la diosa. Un día, hace ya mucho tiempo, cuando el sol ya había despuntado por el horizonte y el alba ya había aparecido, la mujer volvió a examinar su situación, volvió a repensar en el ultraje sufrido. Pobre de mí, decía. ¿Quién me ayudará? Tras meditar largamente llegó a la conclusión de que el culpable de su ultraje tan solo se podía haber refugiado en casa de Enki, el creador de la especie humana. Por eso no lo había podido localizar. En consecuencia, Inanna no dudó en ponerse en camino hacia el palacio de Enki, hacia el Abzu, la mansión que tenía el dios en Eridu. Una vez que hubo llegado, la diosa, tras introducirse en el suntuoso templo, levantó la mano hacia el dios en gesto de plegaria y de adoración y le dijo: «Venerable Enki, siempre me has socorrido y ayudado. Haz, pues, salir a ese hombre del Abzu, entrégamelo. No quiero más que conducirlo, sano y salvo, a mi santuario de Leanna, a Uruk». Enki le respondió: «Está bien. Que así sea». Entregado el jardinero a la diosa, aquella le sometió a un interrogatorio, intentando averiguar cómo había podido ultrajarla. Su Cayetuda, temeroso, le contó que la belleza de la diosa le había impulsado a amarla. Que sabía lo terrible de su culpa, pero que no había podido sustraerse a sus encantos. La diosa no percibió señales de arrepentimiento en las palabras del jardinero, pero quedó halagada por haber sido capaz de despertar aquella pasión en un ser humano. No en vano, Inanna era la diosa del amor. Pero también de la guerra. Por lo tanto ideó un castigo contra su Cayetuda. Le perdonaría la vida, pero lo transmutaría en otro ser. Y la santa Inanna, a continuación condujo a su Cayetuda con ella desde el Abzu de Eridu hacia Leanna de Uruk. Durante la marcha, que se hizo a través del cielo desde donde ella había descendido, la diosa se situó en medio del firmamento como un multicolor arco iris. Cada vez que aquella avanzaba a través del empíreo, su Cayetuda progresivamente se iba empequeñeciendo de tamaño. Cada vez era más pequeño. Se iba convirtiendo en pájaro. En cuervo. Así transmutado, la santa diosa dijo a su Cayetuda: «Sí. Al haberte convertido en cuervo no te he negado la existencia. Tu hazaña y tu nombre no caerán en el olvido. Subsistirás en cantos, en preciosos cantos. Y en los palacios de los reyes los jóvenes bardos los modularán al son de dulces instrumentos. Y en los apriscos, mientras los pastores baten la leche en sus mantequeras los tararearán». Inanna y su Cayetuda desaparecieron